días a nuestra clase de álgebra conmutativa, clase número 2. Comenzamos por módulo y homomorfismos de módulo. La definición. Sea un anillo conmutativo y M con el símbolo más un grupo abeliano. Diremos que M es un A módulo, sí, provisto de una operación. A por M implica M por el conjunto AM. Si solo si A por M satisface las siguientes condiciones. La primera sería para todo AB que pertenece al conjunto A y para todo M que pertenece, para todo elemento M que pertenece al conjunto M. A más B por M va a ser igual a A por M más B por M. La segunda proposición dice, para todo A que pertenece al conjunto A y para todo elemento Mn que pertenece al conjunto M, A por paréntesis M más N va a ser igual a M por A por M más A por N. La tercera condición nos dice que para todo elemento M que pertenece al conjunto M, uno por M va a ser igual a M. La cuarta condición nos dice que para todo elemento AB que pertenece al conjunto A y para todo elemento M que pertenece al conjunto M, A por B, entre paréntesis por M, va a ser igual a A por paréntesis B por M. Dado un grupo abeliano, M con el signo más, definimos M va a ser igual al conjunto M que implica M tal que G es un homomorfismo de grupo. El conjunto de los endomorfismos en M, dado dos homomorfismos G y H de M implica M, definimos la suma punto a punto, es decir, G más H es el endomorfismo dado por G más HM. Va a ser igual a GM más HM. Y la composición de la manera usual, G o H, donde M implica M, es el endomorfismo dado por G o H de M, que va a ser igual a G de H de M con las siguientes operaciones de suma y producto. Si tenemos para la suma M por M, eso implica que M por el conjunto GH implica que G más H. Y si tenemos por el producto M por M, eso implica que EM de G de H implica G o H. Se tiene que EM deviene en un anillo. Un ejemplo de esto sería todo K, un espacio vectorial en un K módulo. Y otro ejemplo sería tu anillo de A es una módulo con las operaciones de A. La definición siguiente sería, sean M y N dos A módulos y F, M implica N, una función, se dice que F es un homomorfismo de A, módulos sí, cumple con estas condiciones. La primera condición sería, para todo M sub uno M sub 2 que pertenecen al conjunto M y F de M sub uno más M sub 2 va a ser igual a F de M sub uno más F de M sub 2. La segunda condición sería para todo A que pertenece a A y todo M que pertenece a M, F de A por M va a ser igual a A de F de M. Denotamos el conjunto de homomorfismo de MN como homomorfismo de A de MN va a ser igual al conjunto de F, donde M implica M tal que F es un homomorfismo de A módulo. Es decir, es fácil ver que la suma de los de homomorfismos de A módulo es un homomorfismo de A módulo. Definamos las siguientes operaciones
el homomorfismo de A, MN. Tenemos que homomorfismo de A de MN por homomorfismo de A de MN. Eso implica que homomorfismo de A de MN, donde GH implica G más H. Si tenemos el producto de A por homomorfismo de A de MN, eso implica que homomorfismo de MN, donde AG implica A por G, donde A por G está dado por A por G por M, eso va a ser igual a A por G por M. Con estas operaciones, homomorfismo de A de MN es una módulo si F de L implica M y G de M implica N son homomorfismos de A módulos. Entonces, G o F implica que L implica N es también un homomorfismo de A módulos. GOF de M más N va a ser igual a G de F de M más N. Eso va a ser igual a G de Fm más Fn, donde va a ser igual a G de Fn más G de Fn. Eso va a ser igual a GOF de M más GOF de N. GOF de A por M va a ser igual a G de F por A por M. Eso va a ser igual a G de A por F de M. Eso va a ser igual a A por G de F de M, donde va a ser igual a A por G o F de M para todo elemento A que pertenece al conjunto A y MN pertenece al conjunto N con las operaciones de suma y de producto, el conjunto homomorfismo de A de Mn, un anillo conmutativo, si U, donde M' implica M y B, N implica N', son homomorfismos de A módulos. Entonces, U sería un homomorfismo de Mn, implica que homomorfismo de A de M', N', donde F implica de F o U. Y B tenemos que homomorfismo de A de Mn implica homomorfismo de A de Mn', entonces F implica que B o F también son homomorfismos de A módulos. Si tenemos U de F más G va a ser igual a F más G o U, donde va a ser igual a F o U más G o U. Eso va a ser igual a U de F más U de G. Si tenemos U de A por F, va a ser igual a A por F por U, donde va a ser igual a A por F o U, donde va a ser igual a A por U de F. Si tenemos B de F más G, va a ser igual a B o F más G, donde va a ser igual a B o F más B o G. Eso va a ser igual a BF más BG. Si tenemos B de A por F, va a ser igual a B o A por F, eso va a ser igual a A por B o F, donde va a ser igual a A por B de F. Si tenemos la siguiente definición, sea M un A módulo y N un subconjunto de N, se dice que N es un submódulo de N si es un subgrupo de M. Si para todo A que pertenece a A y para todo N que pertenece a N, se tiene que A por N pertenece a N. Esto equivale a que las siguientes condiciones satisfacen lo siguiente. La primera sería para todo N sub 1. N sub 1 pertenece a N sub 1 menos N sub 2 pertenece a N. La segunda condición dice O pertenece a N. Cero pertenece a N. La tercera condición, para todo A que pertenece a A y todo
elemento n que pertenece al conjunto n, A por n pertenece al conjunto n. Entre los ejemplos tenemos, todo módulo es un submódulo de sí mismo. En la segunda sería, un segundo ejemplo sería, el conjunto cero es un submódulo de n para todo módulo de n. El tercer ejemplo sería, todo ideal de A es un submódulo de A, o es un submódulo del A módulo de A. El cuarto ejemplo sería el conjunto Z de los enteros, como Z módulo tiene por ideales a M para todo M que pertenece a los enteros. La quinta ejemplo sería en Z sub n, como Z módulo se tiene que M, el conjunto M, es un subconjunto de Zn para todo M que pertenece al conjunto de los enteros. La sexta condición dice, si F, donde M implica N, es un homorfismo de A módulo, entonces el que F va a ser igual al conjunto de M que pertenece a M, tal que F de M va a ser igual a cero. Y la imagen de M de F va a ser igual al conjunto F de M, tal que M pertenece al conjunto M, son submódulos de M y N respectivamente. El siguiente teorema nos dice si F de M implica N es un homomorfismo de A módulo, entonces, primero, F es inyectivo si solo si que el de F es igual al conjunto cero. La segunda me dice F es sobreyectivo si solo si la imagen de M de F va a ser igual a N. Dos A módulos M y N se dicen ser isomorfos de M va a ser idéntico a M si existe un homomorfismo de A módulos de F de M implica N biyectivo y F es isomorfismo. El teorema nos dice, sea A un anillo y M un amódulo. Entonces, el homomorfismo de AM va a ser igual a M. La definición nos dice la aplicación phi de homomorfismo de AM implica M dado por F implica F1 es un homomorfismo de A módulo. Entonces, tenemos que la primera sería phi de f más g va a ser igual a f más g de uno, donde va a ser igual a f de uno más g de uno, eso va a ser igual a phi de f más phi de g. La segunda condición nos dice phi de a por f va a ser igual a por f de uno, donde va a ser igual a por f de uno, donde va a ser igual a por phi de f. La tercera nos dice, phi es un inyectivo, ya que si f es que phi, entonces f1 va a ser igual a cero. Luego, para todo A que pertenece al conjunto A, se tiene que f de A va a ser igual a f de A por uno va a ser igual a por f1, donde va a ser igual a A por cero va a ser igual a cero. En la cuarta condición nos dice que sí es sobreyectivo, ya que para todo elemento M que pertenece a M se tiene que f de A implica M por f de A va a ser igual a A por M. Es claro que es un homomorfismo de A módulos, además, si de F va a ser igual a F de uno, donde va a ser igual a uno por M, va a ser igual a M. Ejemplo, el conjunto M de A de matrices con coeficientes en A es un Z módulo y el conjunto Z de MA va a ser igual al conjunto de X que pertenece a MA, tal que BX va a ser igual a XB para todo B que pertenece a M en A.
un submódulo de MA. Si N es un submódulo de M, se define la relación M sub 1 es idéntico a M sub 2. El modo N, si solo si M sub 1 es igual a M sub 2 que pertenezcan a N. Es claro que si son idénticos en el modo N, es una relación de equivalencia. Consideremos el conjunto cociente M sobre N, donde va a ser igual al conjunto de M, tal que M pertenece al conjunto M, donde M, el elemento M, va a ser igual al conjunto de X que pertenece al conjunto M, tal que el elemento N es idéntico a decir X modo N. La aplicación pi de M implica el cociente M sobre N dado por pi M, que va a ser igual a M, es un homomorfismo de amódulos. Pi, paréntesis, de M sub 1 más M sub 2 va a ser igual a M sub 1 más M sub 2 va a ser igual a M sub 1 a la negativa de M sub 1 más la negativa de M sub 2, donde va a ser igual a pi de M sub 1 más pi de M sub 2. Pi que multiplica a A por M va a ser igual a A por M, donde va a ser igual a A por M, donde va a ser igual a A por pi de M, para todo A que pertenece para todo elemento A que pertenece al conjunto A, y M sub 1, M sub 2 y M pertenecen a M. Un teorema nos dice: si f de M implica N es un homomorfismo de A módulos, entonces el que F va a ser igual al M sobre N. No. Entonces M sobre Ker de F va a ser igual a la imagen de F. La demostración sería: considere la proyección pi de M implica el cociente M sobre Ker F. Definamos una aplicación de f del cociente m sobre ker f en la imagen de f por f, fm va a ser igual a fm. Veamos que f está bien definida. Supongamos que m sub 1 es idéntico a m sub 2 módulo ker de f, luego m sub 1 menos m sub 2 pertenece a aquel de f, de modo que de donde cero va a ser igual a f de m sub 1 menos m sub 2 va a ser igual a f de m sub 1 menos f de m sub 2. Y por tanto, f de m sub 1 va a ser igual a f de m sub 2. Ahora veamos que f es un homomorfismo de amódulo. Si tenemos el negativo de f que multiplica a m sub 1 más m sub 2, eso va a ser igual al negativo de f de m sub 1 más m sub 2, va a ser igual a f de m sub 1 más m sub 2, porque son idénticos, va a ser igual a f de m sub 1 más f de m sub 2, donde va a ser igual al negativo de f de m sub 1 más el negativo de f de m sub 2. Y si tenemos el producto, sería el negativo de f de a por m va a ser igual a negativo de f por a por m, va a ser igual a f de a por m, que va a ser igual de a por f de m, donde va a ser igual a por f de m. Para todo A que pertenece al conjunto A, y M sub 1, M sub 2 y M que pertenece al cociente de M sobre ker de F. Finalmente,
Probaremos que F negativo es un isomorfismo si M negativo pertenece a Ker de F. Tenemos que M pertenece a Ker F, por lo que M negativo es igual a cero. Entonces, F negativo es inyectivo. Es claro que F negativo es sobreyectivo. La siguiente definición dice, el núcleo de un homomorfismo de A módulo de F, M implica N, es el módulo cociente entre N sobre la imagen de F. La intersección de submódulos es un submódulo, es un submódulo sea F una familia de submódulos de M, entonces J va a ser igual a la unión de los conjuntos N tal que N pertenece a F. Es un submódulo de N que cumple con los siguientes. Si XY pertenece a J, o sea, a este conjunto que tenemos aquí, entonces XY pertenece a N porque es un submódulo de N para todo N que pertenece a F. Luego, X menos Y pertenece a N para todo N que pertenece a F. Es decir, que X menos Y pertenece a J. La segunda condición dice, cero pertenece a N para todo N que pertenece a F, donde cero pertenece a J. Y la tercera condición nos dice, si X pertenece a J y A pertenece, y el elemento A pertenece al conjunto A, entonces el elemento X pertenece a N para todo N que pertenece a F, de donde A por N pertenece al conjunto N para todo N que pertenece a F, es decir, que A por N pertenece a J. Veamos que J va a ser igual al conjunto de las genes de la unión de las genes tal que N pertenece a F, donde F es igual al conjunto N que está incluido en M tal que N es un submódulo de N y de I y J está incluido en N, sea M un amódulo de I, sea un amódulo y el elemento I es un ideal de A. Entonces, el conjunto ideal M va a ser igual a este conjunto que tenemos aquí, X sub uno por M sub uno más hasta X sub N, M sub N, tal que N pertenece al conjunto N y X sub I pertenece al ideal I. M sub I pertenece a M, es un submódulo de M. Primero, si X sub uno M sub uno más hasta llegar a X sub N, M sub N y X prima sub uno de M hasta llegar a X prima de sub N por X prima X prima sub N por M prima sub N que pertenecen al ideal M, entonces X sub uno por M sub uno hasta llegar a M sub n, X sub n, M sub n, menos X prima sub uno, M prima sub uno, hasta llegar a X prima sub n por M prima sub n que pertenece al ideal M. El segundo sería
0m va a ser igual a 0a por 0m, que va a ser igual, que pertenecen al ideal m. La tercera condición dice, si m sub uno, m sub uno hasta llegar a x sub n de m sub n pertenecen al ideal m y el elemento a pertenece al conjunto a, entonces tenemos que a paréntesis x sub uno, m sub uno más hasta llegar a x sub n, m sub n va a ser igual, paréntesis, a por x sub uno de m sub uno hasta llegar a por x sub m de m sub n, que pertenece al ideal m. Tenemos conductor y anulador. La definición sería: si n y p son submódulos de n, el conjunto NP va a ser igual a A, donde A pertenece a A, tal que AP está contenido en N, se denomina conductor de P en N. El conductor NP es un ideal de A. Si cumple con las condiciones que tenemos aquí. Si AB pertenece al conductor NP, entonces A por P está incluido en N y B por P está incluido en N. Luego, para todo P, el elemento P que pertenece al conjunto P, se tiene que A menos B por P es igual a A por P menos B por P, que pertenece al conjunto N, de donde A menos B por P están incluidos en N. Si tenemos la otra condición que dice que cero pertenece al conductor NP, porque cero por P va a ser igual a cero, cero está incluido en N. Si el elemento A pertenece al conductor NP y X pertenece a el elemento X pertenece al conjunto A, entonces A por P está incluido en N y X por A por P va a ser igual a X de A por P, que está incluido en N, donde X por A pertenece al conductor NP. Veamos la definición. Dado un A menos módulo M, el conjunto A sub NN de M va a ser igual al conjunto X que pertenece a A, tal que X por M va a ser igual a cero para todo M que pertenece al conjunto M. Se denomina anulador de M. Ejemplo sería A sub NN de Z va a ser igual a cero. A sub NN de Z6, de los complejos Z6, va a ser igual al conjunto 6Z, tal que Z pertenece al conjunto de los enteros. Y si tenemos que A sub NN la matriz va a ser igual a cero, anulador de N. Sea A un anillo y M un módulo, si I está incluido en A, es un ideal contenido en A sub NN de M, del anulador M. Entonces M es un cociente A sobre I módulo, con la suma de n y el producto dado por a, el cociente a sobre i por m sub i, eso implica que es igual a, eso implica m, dado por am implica a por m, veamos que es un producto, está bien definido, supongamos que a va a ser igual a b, entonces a y b de i está incluido en M, luego para todo M que pertenece a M, se tiene que A por B de M va a ser igual a cero, por lo que A por M va a ser igual a M a B por M.
Además, este producto satisface las acciones correspondientes en la definición de anillo, que dice A más M negativos por M va a ser igual a más B por M, va a ser igual a paréntesis A más B por M va a ser igual a por M más B por M va a ser igual al negativo de A por M más el negativo de B por M. Una módulo M se dice fiel si A sub MM de M es igual al conjunto cero. El anulador A sub MM de el cociente A de sub NN de M con el cociente A sub NN de M módulo es cero. En efecto, si el negativo de A sub A sub NN de módulo A, entonces X va a ser igual a cero. Por lo tanto, que A sub NN de M pertenece al conjunto M y X va a ser igual a cero. Y X va a ser igual a cero. Tenemos que todo módulo A es fiel como el cociente A sobre A sub NN de M módulo. Módulos finitamente generados. Sea M un módulo A, un módulo, y el elemento X pertenece a M, definimos el conjunto X de la siguiente manera: A por X, tal que A pertenece al conjunto A como el submódulo de M generado por X, sea X sub 1 hasta X sub n que pertenecen a M. Si M es un ideal de A del conjunto desde X sub 1 hasta X sub n, entonces va a ser igual al conjunto A sub 1 por X sub 1 hasta A sub n por X sub n, tal que A sub I pertenece al conjunto A. Se dice que M está generado por el conjunto X sub 1 hasta X sub n, o que M es un A módulo finitamente generado, paréntesis F por G. De manera más general, diremos que M está generado por un conjunto X sub I, donde I pertenece, el conjunto I pertenece al ideal I, si M va a ser igual a la sumatoria de I que pertenece a I de X sub I, va a ser igual al conjunto de A sub I por X sub I hasta llegar a I, A sub IN por X sub IN, tal que I sub 1 hasta I sub n pertenecen al ideal I y A sub I1 hasta llegar al A sub IN pertenecen al conjunto A. Entonces el elemento N pertenece al conjunto N. Ejemplo. KX va a ser igual al conjunto A sub 0 más A sub 1 por X, hasta llegar a sub n por X a la n, tal que A sub 1 va hasta A sub n, que pertenece acá, de n que pertenece a n es un módulo generado por el conjunto X a la n, donde n pertenece a n. La definición. Sea M y N a módulos, se define la suma directa externa de M y N como el A módulo dado por el conjunto M, suma externa de N
donde el conjunto Mn, tal que M pertenece al conjunto N y el elemento N pertenece al conjunto N, junto con las siguientes operaciones. M sub uno y N sub uno más M sub 2 y N sub 2 va a ser igual a M sub uno más M sub 2 y N sub uno más N sub 2 y A por Mn va a ser igual a A por M, A por N. Definición. Sean A un anillo y M un módulo, un amódulo, y N sub uno N sub 2 son submódulos de M. La suma de N sub uno más N sub 2 va a ser igual al conjunto N sub uno más N sub 2 tal que N sub uno pertenece al conjunto N sub uno y el elemento N sub 2 pertenece al conjunto N sub 2. Se dice suma directa interna si n sub uno está intersectado con n sub 2, que va a ser igual al conjunto cero. Y la denotaremos por mm, la suma, la suma interna de n sub 2. La denotaremos por n sub uno suma interna de n sub 2. Ejemplo. E sub uno de la suma interna de E sub 2 va a ser igual a R a la 2, donde E sub uno va a ser igual al conjunto que va desde uno hasta cero y E sub 2 al conjunto que va desde cero hasta uno. Sea F igual al conjunto n sub uno donde n sub i, donde i pertenece al conjunto A, una familia de A módulos. La suma directa externa de los módulos de F es una suma externa donde i pertenece a n sub i y el conjunto sería x sub i, donde i pertenece a A, tal que x sub i pertenece a cero. Solo para un número finito de índices si i pertenece a A. Es decir, X sub i pertenece a i que pertenece a, entonces tenemos de cero hasta X sub i, es diferente a cero hasta X sub i 2 es diferente a cero. La suma se define coordenada a coordenada, al igual que el producto por elemento de A, donde sería X sub i de i que pertenece a A más Y sub i que i pertenece a A. Entonces, X sub i más Y sub i pertenece a A y A por X sub i pertenece a A. Eso va a ser igual a A por X sub i de X sub i donde i pertenece a A. Con estas operaciones, la suma directa externa deviene en un amódulo. De forma similar, el producto directo de F viene dado por pi de i que pertenece a A, donde n sub i va a ser igual al conjunto de x sub i, donde i pertenece a A, es un módulo con las operaciones anteriores. Si A es finito, note que pi de i que pertenece a de n sub i pertenece a la suma externa de i, donde i pertenece a n sub i. Un ejercicio sería, sea ni, donde i pertenece a una familia de amódulos. Entonces la aplicación sí de la suma externa de i que pertenece a n sub i, eso implica que la sumatoria, eso implica que sigma de i que pertenece a de n sub i, dado por i pertenece a desde i sub uno más hasta llegar a n sub uno o donde los n sub i son no módulos, es un isomorfismo.
sí y solo si para todo i se tiene que n sub i de n intersectado con sigma de i pertenece a tal que i de n sub j va a ser igual a cero, se define la suma interna de, de sigma de i que pertenece a ADN. Si para todo i pertenece a, se tiene que n está incluido el sigma de j que pertenece a tal que i de nj.